Buenas noches. Muchas gracias primero por el espacio y permitirnos compartir algunos conceptos frente a lo que son las asambleas ordinarias. Esto con ocasión pues de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y también porque se ha suscitado una serie pues de interrogantes por parte de nuestros clientes. Espero pues ser muy conciso y claro respecto al tratamiento que se le ha dado hasta el momento. Y podría indicarse que hasta hoy básicamente en lo que respecta únicamente a la regulación de las asambleas ordinarias se han expedido 2 decretos y 2 circulares por parte de la Superintendencia de Sociedades. Después de la declaratoria de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional expidió el decreto 398 y en ese decreto básicamente lo que hizo fue reglamentar el artículo 19 de la ley 222 del 95 para darle un alcance a lo que son las reuniones no presenciales. Posteriormente, la superintendencia, con base en ese decreto reglamentario, expidió la circular 02 del 17 de marzo de 2020 y allí digamos que dio un alcance más amplio de lo que el decreto reglamentario contemplaba, que más adelante lo vamos a ver. Ya luego de que se declaró el estado de excepción, se emitió el decreto 434, que es un decreto legislativo, valga la pena aclararlo, y allí, digamos, se regularon algunos aspectos importantes en materia comercial, como fue la renovación de la matrícula mercantil, la renovación del registro único proponentes, la afiliación a las cámaras de comercio y concretamente lo que fue el plazo para celebrar las asambleas ordinarias, que es el tema, digamos, que en este momento nos convoca. Debido a eso, entonces la superintendencia decidió dar una aclaración a la circular segunda que había emitido con base en el decreto 398, que era reglamentario del artículo 19 de la ley 222. Digamos que ese primer decreto 398 fundamentalmente lo que buscó fue que se adoptaran 2 medidas. La primera era darle un alcance más amplio al concepto de todos los socios o miembros que está establecido en la ley 222, artículo 19. Y básicamente porque ese artículo y la reglamentación que se tenía hasta ese momento, que en parte era el decreto único de industria y comercio, que es el 1074 del 2015, y una circular de la superintendencia, se decía que básicamente esas asambleas no presenciales se requería contar con la presencia de todos los accionistas o socios, dependiendo del tipo societario. Y para algunos, eso, digamos, esa regulación de las asambleas no presenciales venía en desuso porque, pues, si se exigía la presencia de todos los socios o accionistas, muchas veces no se podría acelerar precisamente porque, pues, no se asistía o no se contaba con la asistencia de algunos. En vista de eso, entonces, con este decreto 398, el Gobierno Nacional lo que decide es reglamentar y decir que básicamente se entenderá por todos los socios o miembros los que se encuentren presentes en la reunión, siempre y cuando se respetaran entonces el quórum deliberatorio para poder llevar a cabo las decisiones que se requerirían adoptar en la asamblea ordinaria. Ese, digamos, fue un primer aspecto que se aprobó en ese decreto 398 y a renglón seguido, entonces, también se estableció que aquellas reuniones que habrían sido ya convocadas, se le podría dar el alcance de reuniones no presenciales. Entonces, digamos que el decreto, si bien facilitó de alguna manera la celebración de esas asambleas ordinarias, también lo es que surgió con él muchos más interrogantes, y muchos de esos interrogantes que se establecían era ¿y qué pasaba con el derecho de inspección? ¿Qué pasaba si no se celebraba la asamblea ordinaria si ya había sido citada? ¿O qué pasaba si no se había citado? Y allí entonces la superintendencia emite pues la circular segunda y
emite una serie de recomendaciones. Una de las primeras recomendaciones es que con base pues a ese alcance que se le dio a esa expresión de todos los miembros o socios, se procurara que las reuniones de asamblea se celebraran de manera no presencial, con miras pues a que se garantizara la integridad y salud de los accionistas y además de que se acogiera pues las recomendaciones que se estaban emitiendo a nivel pues nacional y local en algunos municipios frente a la restricción pues de movilidad o desplazamientos. Yendo un poco más allá, una de las segundas recomendaciones era que precisamente en el alcance, si ya se había realizado la citación para convocatoria, para la asamblea, perdón, entonces se le diera el alcance de que se llevara a cabo de manera no presencial. Y entonces allí también entonces se dio la posibilidad de que estas asambleas se celebraran de forma mixta, es decir, unos podrían participar de manera no presencial y otros podrían participar de manera virtual. Ya luego entonces la superintendencia en una de las terceras recomendaciones decía que con el fin pues de garantizar la integridad de los miembros, de sus accionistas, así si no se podría llevar a cabo de manera presencial o de forma mixta, conforme a la situación de emergencia sanitaria, era posible que esas asambleas se pudieran no llevar a cabo por imposibilidad de realizarse con razón a casos de fuerza mayor o caso fortuito. Digamos que en este caso, por primera vez, uno podría decir que la superintendencia da la posibilidad de que se aplacen o suspendan las reuniones ordinarias, porque si bien es cierto, surgían muchos interrogantes respecto de si se podía convocar o no una reunión. Este concepto pues realmente nunca ha sido adoptado en la doctrina. La superintendencia, con el fin pues de acogerse a esas recomendaciones de salubridad, da la posibilidad de que realmente, con el fin de garantizar la integridad, repito, de los accionistas, se pueda deducir por parte del representante que no es posible llevar a cabo la reunión. Ya entonces, luego el Gobierno Nacional, a través del decreto 434, decreto legislativo, ya sí de manera expresa o digamos modifica el alcance que tiene el artículo 422 del Código de Comercio, en el sentido de que en el año mínimamente se debe celebrar una asamblea ordinaria, con base a como se digan los estatutos, y si no se dice allí, hasta el 31 de marzo. Y entonces acá, a través de este decreto, lo que se establece es que las asambleas ordinarias podrán celebrarse dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Ya este decreto, ya yendo un poco más amplio el tema, entonces también establece la posibilidad de que si no se ha llevado a cabo la citación para la asamblea ordinaria, entonces, una vez superada la emergencia sanitaria, al día siguiente se llevarán a cabo las reuniones por derecho. Entonces, digamos que en estas asambleas ordinarias hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que la ley establece una obligación de celebrar asambleas ordinarias mínimamente una vez al año en los términos de los estatutos, y si no se dice allí, se deberá celebrar máximo hasta el 31 de marzo del año corriente, para celebrar para aprobar, perdón, los estados financieros del año fiscal anterior. Si no se celebra entonces la asamblea ordinaria por falta de convocatoria, entonces lo que la superintendencia sugiere es que definitivamente se pueda llevar a cabo esta una vez se supere la emergencia sanitaria. Ya después de ese decreto 434, la superintendencia entonces aclara la circular anterior y allí, digamos, da las posibilidades que podrían presentarse. La primera posibilidad, que es la convocatoria pendiente, y esta es cuando no se ha realizado la citación, y entonces ahí la superintendencia dice que se podrá acoger entonces a lo dispuesto en el decreto 434, y esto es que el plazo para celebrar la asamblea ordinaria podrá ser hasta dentro del mes siguiente, a una vez finalice
la emergencia sanitaria. Que cuando la convocatoria se ha realizado, pero deviene en imposible celebrar la asamblea, entonces en este caso también se podrá acoger a el plazo establecido en el decreto 434. Esto es, que se deberá citar a esa asamblea nuevamente una vez finalice o se declare terminada la emergencia sanitaria. Por otra parte, dice entonces también que cuando la convocatoria se ha realizado, pero esta se pretende no realizar por hacer uso del plazo establecido en el 434, entonces el representante legal podrá enviar un comunicado a sus accionistas indicando que se va a acoger al plazo establecido en el decreto 434. Esto es, que se celebrará dentro del mes siguiente a una vez finalizada la emergencia sanitaria. Hay que tener una cosa en cuenta aquí muy importante, y es que si bien es cierto, se han expedido normas para celebrar las asambleas ordinarias, todas estas asambleas que se realicen deberán en todo caso respetar los presupuestos mínimos de eficacia de las asambleas. Esto es que se haya realizado una debida convocatoria, que se garantice el derecho de inspección, y en este caso particular, como el derecho de inspección implica es que los accionistas o socios se trasladen a las instalaciones e inspeccionar directamente sus libros o los documentos que consideren importantes para la asamblea ordinaria. En este caso, lo que dice la superintendencia es que deberá facilitarse también por medios virtual esos medios de inspección. Entonces, el hecho de que se vaya a celebrar una asamblea de manera no presencial no quiere decir que se vaya a omitir quizá uno de los requisitos más importantes para esa asamblea ordinaria, porque recordemos que ese derecho de inspección lo que facilita o lo que busca mejor es como ese conocimiento a los accionistas de poder participar en esa asamblea para la aprobación de estados financieros. En estas asambleas entonces no presenciales también deberá indicarse en esa citación cuál es el medio virtual y el modo de acceso a través del cual se irá a celebrar la asamblea ordinaria. Y esto debe quedar de manera muy expresa y concreta en la convocatoria o citación que se haga a esa respectiva asamblea, porque en todo caso, como lo decía hace un momento, deberá garantizarse el derecho que tienen los accionistas a participar en las votaciones de la respectiva reunión. Finalmente, digamos que uno de los aspectos que se regulan también en esta circular externa son las asambleas por derecho propio. Recordemos que esas asambleas por derecho propio son aquellas que se realizan cuando no se ha realizado convocatoria a la asamblea ordinaria. Un requisito sine qua non de esa asamblea de derecho propio es que no se haya realizado la convocatoria. Y en este caso la superintendencia es muy enfática en indicar que si no se realizó la convocatoria, en ningún caso podrá celebrarse asambleas por derecho propio ahora el 1 de abril, sino que ese término comenzará a correr a partir del mes siguiente en el que se declare que se ha superado el estado de emergencia sanitaria. Entonces, digamos que en consecuencia, con esa regulación que se tiene, uno podría decir que una vez se supere la situación de emergencia, es que se podrán celebrar las asambleas ordinarias. También hay que hacer una aclaración acá, y es que el decreto 434, si bien da un alcance diferente a este artículo 422 del Código de Comercio, también dice que podrá. Lo que quiere decir es que esa asamblea ordinaria podrá celebrarse antes, pero eso sí deberá garantizarse entonces los derechos a los accionistas y deberá entonces realizarse a través de medios virtuales. Y otra segunda consecuencia de esta regulación es que una vez que se levante la emergencia sanitaria, el máximo órgano podrá reunirse por derecho propio al día hábil siguiente al vencimiento del plazo en el cual se ha declarado el levantamiento de la emergencia sanitaria. No sé si de pronto hay alguna
duda o preguntas que tengan respecto a esa regulación de las asambleas no presenciales y ordinarias que pueda resolver. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien allí. Sí, buenas Parece tardes. que no hay preguntas, Camilo. Sí, tengo una, Oscar, Henry Naranjo de Cali. De pronto Sí, de pronto va ligado a este tema tan importante que acabas de exponer, pero también hacia lo tributario y en especial al régimen tributario especial, porque hay una norma en el régimen tributario especial que dice que la asamblea debe ser realizada antes de que se presente la declaración de renta del contribuyente de régimen especial para que se pueda tomar la exoneración de los excedentes fiscales que genera la entidad de régimen especial. Entonces, con esta situación puede darse la situación de que, revisando los vencimientos de renta que hay, puede darse la situación que la asamblea se realice después de la presentación de la declaración de renta. No sé si ese tema, de alguna manera, con estas normas especiales sobre asambleas, digamos, con base en estas normas nuevas que se han establecido, podría entenderse que también la norma tributaria tendría que, digamos, que acogerse a estos nuevos plazos para asambleas. Esa es como la inquietud que tengo. Henry, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Henry, Daniel, ¿cómo está? hay una cosa, digamos, importante para tener en cuenta. Lo primero es que este último decreto establece que, sin excepción, es para todas las personas jurídicas. De ahí que, con base en ello, incluso las propiedades horizontales también aplazaron estas reuniones ordinarias. Respecto a esa pregunta, y de pronto el doctor Mauricio podría complementarme, como el régimen tributario es una norma especial, lo que habría es que esperar que el gobierno nacional, a través de los decretos legislativos que estarás pidiendo, prorrogue esos plazos también, y que seguramente así va a pasar, porque de hecho hoy, pues porque nos convoca este tema, pero ya hay circulares y decretos que han prorrogado otros plazos, como el envío de estados financieros a las supersociedades, como lo decía, la renovación de la matrícula mercantil y el registro de proponentes. Pero en materia tributaria sí pensaría que habría que esperar que los decretos legislativos prorroguen estos plazos de la presentación de declaraciones. Si me lo permiten allí, muy buenas tardes para todos. Doctor Henry, comentándole, incluso como dice el doctor Franco, en efecto, ya hay un decreto, es el decreto 438 de 2020. En el artículo cuarto expresamente, voy a dar lectura del decreto, dice: la reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del excedente de que trata el inciso tercero del artículo 360 del Estatuto Tributario podrá celebrarse para el año calendario 2020 antes del 30 de junio del año 2020. Ese es el decreto 438, artículo cuarto, ampliación de plazo para el proceso de actualización en el régimen tributario especial. Sí, sí, lo veo, sí, muy claro el tema, pero esto es para la actualización de la calificación de las entidades de régimen especial dentro de su situación especial. Lo que pasa es que eso es una norma del doctor Mauricio, de pronto, eh, si nos puede también ahí dar una claridad. Hay una norma sí, especial que habla pasa lo sobre siguiente. el tema de la exoneración del excedente neto beneficio de estas entidades. Pasa lo siguiente. Primero hay que aplicar la norma que acaba de comentar el doctor Diosa, y es que es perfectamente viable realizar esa asamblea hasta el 30 de junio de este año. Caso en el cual, pues, una norma posterior cambia la norma anterior, y por un principio de contradicción normativa, la norma posterior prima sobre la anterior. Pero hay otro principio mejor todavía y más grande que la anterior, y es que hay que mirar la jerarquía de las normas. La norma tributaria es una norma ordinaria, legislación ordinaria, y estamos hablando en este momento de un decreto legislativo de estado de emergencia, que viene siendo un decreto o norma superior.
Por lo tanto, doctor Henry, no se preocupe, acceda al beneficio y está amparado por este decreto legislativo que permite hacer en todo caso la asamblea hasta en el mes posterior al término de la crisis y hasta el 30 de junio del presente año. Eso implicaría que usted no perdiera el beneficio y que no incumpliera el requisito. Es decir, se entendería que usted inclusive presentando la solicitud está cumpliendo el requisito sin haber realizado la asamblea porque tiene dos normas de rango superior y temporalidad posterior que le permiten no hacerlo. Ok, sí, muy claro, es un tema importante para este tipo de entidades y bueno, excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para que atendamos allí? Pues nada, señores, muchas gracias por las presentaciones. Creo que a todos nos ha quedado claro los dos temas que hemos visto hoy y quedamos ansiosos y atentos para ver los temas de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Feliz Muchas noche. gracias. Sí, muchas gracias a todos, especialmente a los expositores allá en Medellín.